Yo sé de gente que ha pagado 200 largos por planes de cuidados, yo el TFG no lo sé, pero si solo el plan de cuidados ya está a ese precio, imagínate el TFG. ¿Pagarías porque te hicieran un TFG o un TCM? No, no, la verdad es que no. ¿Conoces a alguien que haya pagado por que le hagan el TFG? Sí, y varios. ¿Tú cuando empezaste a hacer el TFG sentiste que tenías el conocimiento como para hacerlo? No, desde luego que no, para nada. Claro, yo me sentía como desprotegida en ese aspecto porque es un trabajo que no has hecho nunca, una defensa ante un tribunal que no ha sido tu profesor ni nada de eso, no es lo mismo que la exposición de un PAE. La incertidumbre, el miedo que te meten y porque nadie te enseña a hacer un TFG realmente. ¿Se explica bien el TFG en la universidad? Bueno, chicos, bienvenidos de nuevo a una charla con una de nuestras alumnos de la formación online de TFG. Hoy estamos con Ivana, que nos va a contar cuáles han sido sus lecciones, aprendizajes y consejos más valiosos durante la elaboración de su trabajo fin de grado en enfermería. No suelto más rollo y empezamos directos con los consejos, pero antes sí que me gustaría que Ivana se presentara un poquito y nos contara de qué hizo su TFG. Hola, yo soy Ivana. Hice mi TFG sobre el embarazo críptico en la adolescencia y nada, se narró todo mi caso en un concepto de un quirófano de urgencias de un hospital maternal y más o menos es me centro como en el acto prequirúrgico y también cómo tratar esa ansiedad por parte de la futura madre, qué tipo de impacto puede tener, los distintos motivos socioeconómicos que pueden cómo tener más probabilidades para padecer este tipo de embarazos y demás, básicamente. Súper interesante, Ivana. Oye, me gustaría que le contaras a la gente cómo llegaste a ese tema, porque recuerdo que fue un tema que nos costó mucho escoger y al final desarrollar. O sea, ¿cómo llegaste a eso? A ver, sí, la verdad es que fue un poco difícil porque yo estaba en un contexto de que la gente pues estaba haciendo procesos enfermeros de la UCI, de una puerta de urgencias, de un swap y cosas que yo veía súper interesantes. Y yo, claro, estaba en el quirófano de urgencias del maternal, pero básicamente veía pues cesáreas programadas o cosas así, o algún tipo de parto que no progresa y deriva cesárea. Y yo digo, es que de aquí no veo yo la chicha para tener un plan de cuidados apto para TFG. Entonces me acuerdo perfectamente, fue un sábado por la mañana en una guardia y nada, yo cuando vi el caso ya lo tuve claro. Aparte, toda la rama de maternidad y pediatría a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, claro, eso fue pues los motivos base para tomar este tema, pero también ha sido muy difícil, sinceramente, tanto encontrar estudios como buscar un enfoque. Bueno, chicos, Iván es un ejemplo de lo que es un alumno sobresaliente. O sea, la gente normalmente cuando llega al TFG quiere algo sencillo, mucha gente tira por hacer un caso de una úlcera por presión, algo simplón para salir del paso, pero ella se molestó en hacer algo verdaderamente interesante. De hecho, diría que ha sido uno de los temas de TFG más interesantes que he llevado este año. Y el caso, la verdad, que fue increíble. O sea, para que la gente lo conozca, Ivana, ¿cómo llegaste tú al paciente que después fue tu TFG? Pues a ver, básicamente primero fue como indagando más en el tema. Es decir, yo antes de elegir lo que fue mi paciente TCG, fue tener varias opciones sobre la mesa. Y al final yo me pregunté, a ver, ¿a ti qué es lo que más te inquieta? ¿O qué es lo que tú crees que puede inquietar más al tribunal? Porque al final no es una cosa que desgraciadamente depende de ti, sino que también tienes que generar ese tipo de intriga con el oyente y el que te va a poner la nota. No es lo mismo un tema muy recurrente que un tema como este. Y entonces a raíz de ahí yo empecé a hacer como una revisión bibliográfica de todos los temas y a raíz de ahí fue cuando yo elegí mi paciente. Y ahora bien, una vez tenía mi paciente, lo difícil fue el enfoque. Porque claro, está muy bien hablar de estadísticas y demás, pero yo quería algo que se pueda aplicar en nuestro día a día como intervención de enfermería que puede proporcionar o prevención de este tipo de casos o ya acompañamiento a la madre y al hijo para una tanto educación como una calidad asistencial. Entonces fue básicamente por ahí por donde yo opté tirar, porque al final nos estamos ciñendo en un plan de cuidados de enfermería, no ni estadísticas, ni de patologías con un enfoque médico, ni nada de eso. Entonces, por eso también le di más hincapié a este tipo de temas.
Un tema súper interesante de verdad. O sea, para que la gente lo entienda en cristiano. O sea, Iván atendió a una chica muy joven, de hecho no recuerdo la edad que tenía, creo que eran unos 16 años, Iván. 16 años. Sí, 16. Eh, una chica que llegaba a urgencias del hospital. Bueno, cuéntalo tú, Ivana, que lo vas a contar seguro mejor que yo. Pues nada, a nosotros nos llegó el aviso desde la puerta de urgencias y se trataba de una niña, porque es una niña, que ingresó con un dolor abdominal y un sangrado similar a la menstruación. Y nada, ella acudió porque al parecer con periodos que había tenido antes ya le había pasado de tener que ir a urgencias y pincharle cualquier medicación intramuscular para paliar esas náuseas y ese dolor que ella tiene, como a muchas mujeres nos pasa. Total, que ella se creía que se trataba de otro episodio de dolor o de cólicos de la propia regla. Y eso de que allí el médico le decidió hacer una eco y se descubrió de que estaba de 36 semanas más 2 y que lo que el sangrado era proveniente de un desprendimiento parcial de placenta. Aparte, también tras la toma de constantes se vio que tenía una preeclampsia, que había sido un embarazo no controlado y la madre con hipertensión a lo largo del embarazo. Entonces, pues vamos, estamos en un cuadro de un desconocimiento del embarazo hasta el momento del parto, es por eso que es un embarazo crítico, y aparte un mal seguimiento, no tenía ni las vacunas, ni el seguimiento de la matrona, nada de nada. El bebé era un CIR2, que ese ya es otro tema. Y básicamente fue un cuadro allí en quirófano, todo el mundo corriendo. No, en fin, pero al parecer es más recurrente de lo que nosotros pensamos este tipo de casos. Chicos, a mí me parece increíble. Sinceramente, era la primera vez que un alumno se aventuraba a hacer algo tan complejo con un caso tan controvertido, porque también cuando un alumno decide tirar por algo así eh, tan conflictivo, ¿no? Sobre todo a nivel moral, en el sentido de cómo haces el abordaje, qué decisiones se toman o no se toman, siempre suele levantar asperezas y puede generar problemas de cara, sobre todo a la presentación del trabajo, porque hay profesores que, bueno, que pueden tener una visión más progresista, podríamos decir, y otros que podrían tener una visión más conservadora. Así que fue algo muy, muy difícil. O sea, precisamente por eso yo creo que tiene mucho valor el trabajo que hizo Iván, no solo a la elección del tema, sino luego a la ejecución de todo. Y luego, hablando de todos esos problemas que tú tuviste, Ivana, que has comentado ya algunos, como el tema de la elección del tema y ajustarlo, ¿no? A tu caso del PAE. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles fueron los mayores retos que tú tuviste al hacer el TFG? Mira, yo el mayor reto fue que mi tutor del TFG, que en parte se portó muy bien conmigo, quería desde el momento uno como un esquema establecido de todos los apartados de mi tema. ¿Qué pasa? Que habían compañeros míos que hablaban de temas más recurrentes, como por ejemplo el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón, intervenciones tipo de catarata, de apendicitis, sobre el protocolo de una parada, cosas así, que yo creo que sí que hay que son temas muy interesantes, que no digo lo contrario, pero es que hay muchos estudios científicos y que tú sí que puedes orientarlos, tienes esa libertad de generar tu esquema a tu gusto en función de lo que a ti más te interese. ¿Qué pasa? Que yo empecé con 2 marcos teóricos y empecé a cambiarlos porque es que o no encontraba de un tema o escribía cosas que realmente no me gustaban o no lo creía relevante o me iba por las ramas y no iba yo a tal. Entonces, para mí, lo más complicado fue a la hora de establecer un esquema de marco teórico. Con diferencia, vamos, lo más difícil. Totalmente. Ese suele ser una preocupación bastante frecuente de los alumnos, más aún cuando es un tema tan complejo y no sé, tan divergente como es el que tú hiciste, la verdad. Luego, otra cosa, por ejemplo, Ivana, que me repite mucho la gente es el tema del tiempo. O sea, ¿para ti fue un problema el gestionar el tiempo de hacer TFG, las prácticas, las simulaciones y todo eso? Para mí sí, porque sinceramente el hecho de asistir a las prácticas, todas las simulaciones que tú tienes, eh, ceñirte a las entregas con un tema que casi no hay bibliografía. Para mí sí que fue un reto el tiempo, sinceramente. Pero también te digo que si te ciñes a las entregas que te pone tanto el curso como el tutor,
sí que es verdad que es mucho más fácil llegar. Eso sí, los primeros meses son un poco de caos. Pero bueno, yo creo que una vez ya tienes el marco terminado y encaminado y ya sabes más o menos por dónde van los tiros, el resto ya va como más rodado. El momento marco teórico para mí fue un poco sí que caos porque era invertir muchísimo tiempo y había tardes que a lo mejor te sentabas a las 4 y te levantabas a las 7 y media, 8 de la tarde y dices, es que no he escrito prácticamente nada. Y después había tardes que te sentabas 45 minutos y daba gusto todo lo que escribías. Por eso que lo importante es no frustrarse y que más vale hacer un poco todos los días que esa media hora que inviertes para algo servirá, sinceramente. Wow, tremendo consejo. Me ha encantado. Sí, 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 sí. Muy buen consejo. Otra cosa, por ejemplo, que me repiten muchos, Iván, es el tema del tutor. Hay mucha gente que lo ha pasado muy mal con su tutor porque pasaba de ello, les contestaba tarde. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tu tutor? A ver, yo este experiencias de compañeros y amigos y tal, que horrible. Yo he de decir que mi tutor ya nos dio en un papel todas las entregas, es decir, ya la fecha, cómo, creó una carpeta en el Drive para tenerlo ya todo organizado y en cuanto a eso, yo creo que bastante bien. Lo que sí que pasa es que tenía muchos TFGs para una sola persona, desde mi punto de vista. Entonces, a lo mejor el trato no era tan personalizado como te podría llegar a gustar. Pero aún así, la verdad es que bastante bien con mi tutor y yo estoy contenta, sinceramente. Pero sí que he escuchado cosas de otros alumnos que normal, que lo hayan pasado tan mal, sinceramente. Sí, la verdad es que eso es algo que se repite mucho y es verte en esa situación en la cual no tienes la agilidad, ¿no? No tienes la destreza para hacer el TFG, pero tampoco tienes el apoyo o la guía que necesitas. ¿Tú cuando empezaste a hacer el TFG sentiste que tenías el conocimiento como para hacerlo? No, desde luego que no, para nada. Lo único que tenía claro es el plan de cuidados, punto. El resto ya no sabía ya nada, porque es que no sabes ni por dónde empezar. Es un trabajo tan abstracto y que sí, que te dan una planilla, que te lo dan todo organizado, pero aún así, hasta que no te sientas en la mesa y empiezas a ver lo que hay, yo creo que no eres consciente de la dificultad que tiene. No en cuanto a difícil que sea en sí el trabajo, sino a las horas y saber cómo enfocarlo, porque yo creo que esa es la parte difícil, saber el enfoque y demás. Y porque nadie te enseña a hacer un TFG realmente. Creo que eso último que acabas de decir es esencial. O sea, yo creo que precisamente ese es el problema. O sea, ¿dónde ves tú el problema? ¿Por qué tantos alumnos llegan a cuarto sin tener ni idea de hacer el TFG? Pues yo también creo que es en parte que al final somos un montón de alumnos y te dan una clase que pretenden concentrar esas 2 horas, toda la información que tú necesitas para hacer el TFG. Y creo que es muy difícil con seminarios de 2 horas, que no sé si hay 4 o 5, ahora mismo no lo sé, concentrar toda la información para hacer tu TFG. Y aparte de eso, que tú tienes que asistir a los seminarios para saber cómo hacer el TFG, pero es que aparte tú tienes turnos, tienes simulaciones y tienes demás que a lo mejor no puedes dedicarle esa tarde a ir a la clase del TFG. También he de decir que algunas clases que he ido a mí sí que me han servido. Lo que pasa es eso, que también a ti te explican como un esquema muy generalista, como A, B, C, D. ¿Qué pasa? Que hay temas, como por ejemplo el mío, que se salen un poco de la regla por ser inusuales. Entonces, claro, a lo mejor no puedes seguir el patrón que quiere la universidad. Yo creo que ahí viene la complejidad, que como que te dan una plantilla rígida que tienes que seguir eso, te dan unas directrices que creen que son generalistas, pero a lo mejor no se individualizan a todos los casos de todos los TFGs de cada alumno, porque al final somos muchos y hay mucha diversidad. Creo que acabas de dar totalmente en el clavo. O sea, yo creo que el problema principal que hay con el tema del TFG es que falta personalización. O sea, falta una atención de calidad, falta una asistencia individualizada al alumno donde se explique de manera clara primero cuál es el proceso para hacerlo y después se adecue al tema que él está ejecutando a la vez que se da apoyo y ayuda. Si eso se viene abajo es como los cimientos de una casa. Y eso, por ejemplo, es algo que a mí personalmente me ha generado bastante conflicto porque ha sido algo que he intentado llevar a cabo en el curso y que
pues sigo intentando mejorarlo, ¿no? Para aumentar al máximo la calidad. Y creo que has dado en la clave, Iván, sí, totalmente. Luego, por ejemplo, algo que siempre le pregunto a los alumnos al terminar la formación y todo eso es, ¿cuál ha sido su punto de vista después de toda la asistencia, los 6 meses de formación y todo eso? Bajo tu punto de vista, ¿cuáles han sido las cosas que más te han gustado de la formación? Mira, a mí lo que me ha ayudado mucho han sido los vídeos cortos explicándote por apartados, porque al final te lo explican todo de una forma tan abstracta que te da hasta miedo. Y claro, con los vídeos cortos como que dejaban las ideas claras, las cartas sobre la mesa y dices, vale, no es para tanto, no dramatices, es esto y muchísimos alumnos han pasado por lo mismo que tú y están trabajando ahora, así que tú no eres menos que eso. Y eso, básicamente las infografías también y los ejemplos, porque por mucho que te expliquen, hasta que tú no ves un ejemplo o alguien que te lo explique sobre los pies de la tierra, es que yo creo que es muy abstracto, sinceramente. También. Oye, me alegro un montonazo de que hayas dicho eso. Precisamente esa fue la intención. O sea, yo, por ejemplo, Ivana, te soy sincero y lo he hablado mucho con otros alumnos, por ejemplo, con Damián o con Will, que estuvimos juntos en Bilbao y tal. Yo, cuando comíamos juntos y tal, les preguntaba, oye, chicos, ¿qué os ha parecido el curso? ¿Qué cosas mejoraríais y tal? Y el tema de los microvídeos fue eso. O sea, yo me acordaba de mi época en la universidad, en la chapa de 2 horas, 4 horas de un seminario para explicarte a hacer el TFG, que a los 10 minutos ya estabas pensando en qué ibas a cenar esa noche y si iba a ver el juego del calamar o qué ibas a hacer, ¿sabes? Y no te enterabas de nada. Entonces, la idea con los microvídeos y todo eso al final era intentar concentrar en un minuto que podría ser perfectamente un TikTok súper rápido, cuáles eran las claves para ejecutarlo. O sea, que me alegro muchísimo de que hayas llegado a esa conclusión porque precisamente esa era la idea. Luego, por ejemplo, algo que siempre he intentado con la formación es que el alumno se sienta acompañado. ¿Tú cómo te sentiste durante esos 9 meses de la formación de TFG? Yo la verdad que me sentí, la palabra creo que sería arropada, me refiero, que al final, que sí, que la universidad está muy bien, te están apoyando, pero al final somos tropecientos alumnos para un solo profesor. Y claro, yo me sentía como desprotegida en ese aspecto porque es un trabajo que no has hecho nunca, una defensa ante un tribunal que no ha sido tu profesor ni nada de eso, no es lo mismo que la exposición de un PAE, la incertidumbre, el miedo que te meten y claro, y al final una persona que te dice las cosas como son, te está acompañando por el proceso, los mensajitos de apoyo del domingo y demás, es como que te sientes arropada en ese aspecto, que no ves que no estás sola, ¿sabes? Y que sí que tienes esa individualización, y como que te individualizan más el trato, la verdad, la formación, muchísimo más. Me alegro un montón. Entonces no fui un pesado enviando mensajes todos los domingos. No, la verdad es que no. Yo, aunque no te contestas en el día, porque soy un desastre con el móvil, no eres un pesado, se agradece. Oye, pues sabes que eso ha sido algo que mucha gente me lo ha agradecido, lo del mensaje de control semanal. Al principio a mí se me ocurrió porque sinceramente quería asegurarme de que todo fuera bien y tener como un control muy exhaustivo de cómo iba avanzando cada alumno. Y al principio me entró el miedo de pensar, a lo mejor alguien me manda a tomar por culo y me dice, tío, qué pesado eres todos los domingos a las 6 de la tarde con el puto mensajito. Pero luego ha Te sido lo bloquean. que, sí, luego ha sido lo que la gente ha agradecido muchísimo. No sé, La verdad es ironía. que Ironía. Y luego, hablando un poco también del tema del curso, porque han sido 6 meses, o sea, a lo tonto parece que ha pasado muy rápido el tiempo, pero es que hemos estado juntos 6 meses. O sea, tú has sido consciente de cómo empezaste el TFG y cómo lo has terminado. O sea, la transformación que tú has vivido. fue así. El tiempo pasa volando, pero ahora en perspectiva lo ves y dices, tremendo cambio, la verdad. Sí que he notado yo diferencia. También una cosa así que me ayuda al curso es a saber invertir el tiempo, ¿sabes? Es decir, al tener, por ejemplo, los vídeos y las infografías tan cortas y claras, porque yo soy mucho de memoria visual, ¿sabes? Entonces, tener también las infografías tan claras, con los colores, con los vídeos tan cortos, con los mensajes claros, sin parafernalia entre líneas, como que también te ayude a, pues si tienes 2 horas para ponerte hoy, pues esas 2 horas que sean de calidad, no que estés en la mesa pues calentando la silla, ¿sabes?
como a invertir el tiempo y que ese poco tiempo que tú tienes que sea de calidad al menos, que si no es muy desesperante. Qué guay, qué guay. Me alegro un montonazo que digas eso porque precisamente esa era la intención. O sea, yo te lo juro, Ivana, que al final todo lo que hago lo hago egoístamente pensando en el Pablo que estudiaba enfermería en cuarto y que no tenía ni idea de cómo hacer el TFG. Y al final ese ha sido todo el enfoque del curso. Y, tío, yo no sé tú, pero a mí me daba muchísima chapa el no enterarme de nada, tener que sentarme a hacer un apartado y pasarme 4 horas y no escribir ni dos frases. Desespera muchísimo eso. O sea, por eso sabía que al final con el curso la intención que tenía era acelerar, o sea, ir al grano, no soltar chapa, porque para chapa ya está la universidad, ya están los seminarios, y aunque sí que ayudan en muchos sentidos, bajo mi punto de vista también es lentez. Pero bueno, pero Sí, dejando un poco de lado eso. Eh, en todas las charlas estamos haciendo como unas preguntas rápidas, Ivana, que son preguntas de sí y no. Así que me vale. gustaría que jugáramos un poco a esas preguntas. O sea, la primera pregunta es la siguiente. ¿Se explica bien el TFG en la universidad? Sí, no. Sí, no. A ver, yo creo que mal nos explica, pero te lo enrevesan y te lo complican tanto y te lo ponen así con seminarios tan como tan espaciados que desde mi punto de vista es como un ritmo que te jerarquiza él, pero tú a lo mejor vas o más rápido o más lento o no aún no has llegado a ese apartado o tu tutor personal muchas veces te cambia la misma estructura que te dicen en los seminarios generales. Entonces, desde mi punto de vista, esos seminarios, pues a ver, el de iniciación y demás, vale, bien, el de protocolo de presentación, vale, bien, pero el resto yo creo que también te los tendría que dar en parte tu tutor, que al final es quien te tutoriza y quien te pone a ti la nota. Entonces, por esa parte, por parte de mi tutor, a mí sí que me lo explicó bien, ¿sabes? No tuve el trato individualizado como la formación, pero a mi tutor yo sí que tuve la suerte de tener pues videollamadas más o menos recurrentes, sí que estaba atento a los correos, a lo mejor tardaba 48 o 72 horas en contestarte, pero te contestaba. Entonces, claro, en ese aspecto yo he tenido mucha suerte, pero sé de otros compañeros que no han tenido la suerte que yo he tenido, la verdad. Totalmente, totalmente. Creo que has sido totalmente imparcial y has dicho la realidad. Siguiente pregunta. Sí, ¿Te sentiste apoyada por la universidad durante el TFG? ¿Sí o por no? mi tutor, pero por el resto no. Por mi tutor la verdad es que sí, porque también se dio cuenta que tenía un tema difícil y sí que trató de ayudarme, aparte de tutorizar como 15 TFGs, pues trató de ayudarme bastante, pero tampoco todo lo apoyada que me hubiese gustado a mí, pero también por el trabajo que tenía el pobre hombre, pero por parte de lo que es la universidad en sí, no. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Conoces a alguien que haya pagado por que le hagan el TFG? Sí, y varios. ¿Cuánto han pagado? Eso ya no lo sé. Vale. Pero burradas, eso sí, sí que me lo han dicho que burradas. Siguiente pregunta. ¿Pagarías, después de todo lo que has vivido este año con la formación, todo lo que sabes, pagarías porque te hicieran un TFG o un TCM? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque al final, a ver, por mucho que a ti te cueste el TFC y demás, también creo que es una forma de iniciarte en el mundo de la investigación, que hay gente que no le gusta, pero también es una rama de la enfermería y hasta que no lo pruebes, pues no lo sabes. Y también creo que es una oportunidad para expresarte tú en tu forma de redactar, porque al final los planes de cuidados son como sota, caballo y rey, me refiero al nandaning, ¿no? El diagnóstico que tú saques principal de la red de razonamiento, la justificación del diagnóstico principal y poco más. Yo creo que aquí también te puedes recrear un poco más. Y además, pagar por un trabajo que después tú vas a tener que exponer delante de un tribunal y tú no has escrito ni una línea de ese trabajo, si se ponen a preguntar, porque preguntar, preguntan, te van a pillar. Porque al final son preguntas que no son de protocolo o cosas así. Son cosas del caso porque muchas veces o les interesa o ven que eso no lo has redactado tú. Entonces son cosas que ven si tú has tenido ese paciente y lo has padecido, entre comillas, en tus carnes. Entonces, desde mi punto de vista, no. Aparte de que suelen poner notas bajas en los TFGs comprados porque eso se nota. Lo que pasa es que muchas veces no se puede demostrar. Y realmente es mucho más caro que, por ejemplo, la formación. Y también creo que el saber no ocupa lugar, que para
para futuras cosas yo creo que también te va a servir. No, y a mí es que el Vale, mundo de la investigación sí que me gusta, entonces, pues. totalmente, coincido totalmente contigo. Sobre todo en lo último que has comentado del tema del precio desorbitado. O sea, a mí me ha llegado gente que bueno, que quería aprender a hacer el trabajo, pero también me ha venido mucha gente que lo ha comprado a un extraño, la han suspendido, entonces me ha pedido que por favor lo metiera en el curso. Y las cifras que me han dado han sido abismales. O sea, estamos hablando que, no voy a decir la cifra exacta, pero la horquilla está entre 600 y 800 euros. Sí, yo sé de gente que ha pagado 200 largos por planes de cuidados, yo el TFG no lo sé, pero si solo el plan de cuidados ya está a ese precio, imagínate el TFG. ¿Merece la pena? Yo creo que no. Invierte ese dinero en otra cosa. Vete de viaje a Ibiza. Merece mucho la pena eso. Bueno, Sí. y pasando a la última pregunta, Ivana, sí que quería dejar a la gente, aunque creo que los consejos que has dado han sido brutales y súper interesantes, y además lo he hecho de manera muy imparcial. Eh, sí que me gustaría que hiciéramos un ejercicio de que volvieras al pasado. Si tú pudieras volver y encontrarte con la Ivana de octubre, de noviembre, que tenía que empezar a hacer el TFG y no tenía ni idea, ¿qué tres consejos súper valiosos le daría? Pues, a ver, punto uno, yo era ansiedad, ¿vale? En ese momento era el personaje de ansiedad de la película, literalmente. Estaba que no sabía ni por dónde empezar, ni por dónde cogerlo. Entonces, yo, punto uno, antes de cualquier consejo que te dé hasta tu propio tutor de la universidad, cíñete a lo que a ti te guste y tu enfoque, que él te puede dar pinceladas, pero tienes que hacer tú el tema que a ti te guste y nadie te tiene que decir ni el enfoque ni nada de eso. No sé si me estoy explicando. Que al Sí. final estar investigando sobre un tema que tú no estás a gusto, estás incómodo, que no te llame la atención, por mucho que no tu tutor te diga que le cambies el enfoque o cambies el tema, yo desde mi punto de vista, si te lo acepta, no lo cambies. Porque creo que lo peor que puedes hacer es invertir el tiempo en algo que realmente no te gusta. Eso, consejo número uno. Consejo número dos, no te ciñas, lo que he dicho básicamente antes, me voy a repetir un poco, que no te ciñas al esquema de marco teórico. Es decir, yo al final lo que hice fue como a sucio con lápiz en una hoja, me escribí todo lo que yo quería tratar. Y a raíz de eso empecé a buscar y me taché lo que yo ya no encontraba. Tipo, pues este apartado no encuentro nada, lo tacho o lo cambio por este. Y una vez ya tenía mis artículos y mi medio borrador, entonces fue cuando empecé yo a dar mi esquema y mi tal. Porque ya si de un inicio, de un tema tan raro, te ciñes sobre un esquema, te vas a frustrar porque muchas cosas no las vas a encontrar. Yo, claro, yo me apunté, pues tipo, prevalencia e incidencia, factores socioeconómicos o prevención, cosas así, que a mí me gustaría tratar, y una vez yo encontré que había evidencia, pues me lo iba subrayando. Y vale, pues todo esto lo puedo incluir y esto fuera porque no lo he encontrado, porque es que si no es muy frustrante, desde mi punto de vista. Y después, punto 3, no te ciñas tampoco por hacer un porrón de hojas, que no por más cantidad es más calidad. Más vale pequeñas dosis y que sea interesante que repetirte, porque yo he visto TFGs de compañeros de 130 páginas, 140, 150, y digo, madre mía, pero ¿qué has escrito ahí? Digo, no, claro que a lo mejor hay temas que te dan para tanto, pero hay temas que no te dan, y si te sale un TFG como a mí, que me salió sobre las 90 páginas, pues está bien, si a ti te... A mí me costó un montón el marco teórico, pues a mí me ha costado, tengo muchas referencias bibliográficas, tengo mucha bibliografía, mucha evidencia. ¿Me ha dado para esto? Pues lo concentro en esto y ya está. No hace falta, por más largo que sea, no significa que vas a tener más nota. Más vale la calidad que la cantidad. Entonces yo creo que me ceñiría en esos tres conceptos. Súper consejo, la verdad. Y el último coincido totalmente contigo. Calidad sobre cantidad siempre. Bueno, y sí que quería hacerte otra pregunta, Ivana, antes de irnos, y es, Bien. le he preguntado a todo el mundo sobre el viaje este que hice con un alumno de la formación. Ha sido algo que ha gustado mucho. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que debería de repetirlo el año que viene, hacer algo diferente, incluir a alumnos de otras formaciones, como por ejemplo tú o alumnas del año pasado? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que eso está muy guay, la verdad, porque también vives tú mismo experiencias y ves personas que al final son como tú, o que no han terminado la carrera o que están recién salidos al mercado laboral. Entonces también creo que son ejemplos muy realistas de también las experiencias y vivencias, como que tenéis los objetivos a corto o medio plazo
más o menos los mismos. Entonces también, y también conocer, pues si por ejemplo te vas a otra comunidad autónoma o a otro país, el sistema sanitario, cómo funciona y demás, porque como bien sabemos en España la sanidad está descentralizada, entonces no es lo mismo una comunidad que otra y conocer la diversidad, yo creo que es algo que no te enseñan en la carrera y que cara a tu futuro laboral te interesa y mucho, la verdad. Las prestaciones que tiene cada servicio, cada comunidad o cada región o cada país, en función de lo que te interesa, el mercado laboral, cómo está, las bolsas, todo eso yo creo que nos interesa y es una cosa que nos enseña en la universidad. Tremendo, tremendo. Bueno, chicos, antes de que estuviéramos grabando esta charla y tal, hemos estado hablando un rato, Iván y yo, sobre la situación laboral un poco de enfermería actualmente en España, sobre todo, bueno, en Murcia, comparándolo un poco con el resto de comunidades. Y yo llego a la conclusión de que, bueno, que creo que no es una conclusión mía, o sea, es algo, es un hecho y es que la información es poder. Yo cuando terminé la carrera no tenía ni idea de nada. Nadie me informó de qué pasos debía de seguir, igual que sucedió cuando hice el TFG o el TFM. Y al final, de alguna manera, creo que el viaje con Damiana a Bilbao fue un poco eso. Fue el conectar a un alumno, fuera de echarle una mano con el TFG, con una oportunidad laboral muy interesante de enfermería en el País Vasco. Y de alguna manera darle información muy valiosa que le puede servir para proyectarse. Al final estamos viviendo momentos muy difíciles, inflación, crisis migratorias, crisis militares en muchos sitios y al final, si tú no te promocionas y no piensas egoístamente en tu futuro y eres ambicioso, es difícil. ¿Tú qué opinas de todo esto? Ana, ¿crees que todo el tema de la infografía de Suiza, del curso, o sea, todo eso lo ves valioso? Yo creo que sí, porque al final yo creo que de la carrera salimos con tal desconocimiento que no sabemos lo que nos depara el mercado laboral. Entonces también ahí entra un poco en juego, que también lo hablamos ya hace un tiempo, por ejemplo, las típicas empresas que te venden pues trabajos o en Noruega o en Países Bajos y demás. Y yo creo que todo eso también es un poco que se aprovechan del desconocimiento que tenemos. Y yo creo que para la hora de tomar decisiones lo mejor que puedes tener es información y conocimientos para saber tomar tus mejores decisiones en cada momento. Porque si no, al final vienen cosas así o que se aprovechan de ti porque realmente no tienes la información necesaria para tomar tus propias decisiones. Entonces yo creo que formarte no solo en la comunidad en la que vives o en la que has estudiado o en la que a ti te gustaría vivir, sino ver los diferentes aspectos y sobre todo leer tanto infografías como artículos y demás que reflejen la situación real, porque aquí todo te lo pintan de que tú sales la carrera y ¡pum! Trabajo. Pues no, no es así, no es pintar como querés, la verdad. Totalmente, totalmente. Pues nada, chicos, después de lo que ha dicho Ivana, tengo claro que tengo que seguir haciendo los vídeos de enfermería en otros sitios, en la infografía. El año pasado solo incluí en la formación de TFG la infografía de Suiza, pero este año van a haber varias sorpresas. De momento no puedo decir nada. Ya os enteraréis los de la segunda generación, pero bueno, se vienen cositas, así que seguiremos por esa rama. No suelto más chapa, de verdad. Muchísimas gracias a Ivana por sacar un poco de su tiempo. Sé que ya está hasta arriba con turno, ya está trabajando. Por sacar un poquito de su tiempo para darnos buenos consejos para el TFG. Muchísimas gracias a todos si os habéis quedado hasta esta parte del vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Ah, y por cierto, si os ha gustado todo el tema este de las oportunidades de enfermería, ya sabéis que tenemos algún vídeo sobre Suiza, Bilbao, Madrid y se vendrá alguno más. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo.